El canal del Congreso presenta. Tras más de medio siglo sin actualizaciones, la Cámara Alta avaló un dictamen para aumentar de 161 a 194 los padecimientos de la tabla de enfermedades del trabajo. Asimismo, se amplía la tabla de lesiones por riesgos laborales para la evaluación de incapacidades permanentes, que se incrementan de 409 a 524 tipos de lesiones. La presente reforma promueve el bienestar, la seguridad y la salud laboral de las personas trabajadoras a través del establecimiento de prerrogativas que dignifiquen sus ocupaciones. En unos momentos más entraremos a detalle con esta información, pero por lo pronto les doy la bienvenida a Cámara Alta. Soy Paulina Usigli, arrancamos. Cuenta la leyenda que Xochitl y Huitzilin estaban enamorados desde que eran niños y que por las tardes subían a la montaña dedicada a Tonatiuh, el dios azteca del sol. Cuando Huitzilin murió en una guerra, Xochitl pidió a dicho dios que la reuniera con su amado. Así que Tonatiuh dejó caer sus rayos sobre ella y la convirtió en una flor de color amarillo intenso. Valga esta historia como antesala de la siguiente pieza informativa sobre la flor de cempasúchil, especie endémica de nuestro país y consentida de Tonatiuh. En el Día de Muertos, los altares se convierten en conmovedores santuarios llenos de color y recuerdos. Las brillantes flores de cempasúchil embellecen e iluminan las ofrendas, y su intenso aroma atrae a las almas. Esta bella flor es considerada símbolo de identidad nacional. Es endémica del continente americano y se compone de 58 especies, de las que 35 habitan en México, por lo que nuestro país es considerado centro nativo del cempasúchil. Pero a pesar de considerarse una flor muy mexicana, en los últimos años ha habido un aumento en la importación de semilla de cempasúchil china, lo que ha llevado a la confusión entre los consumidores. Sus colores anaranjado y amarillo brindan una luz inigualable. Para los aztecas, esta flor también era conocida como flor de muerto, pues aseguraban que su característico color poseía la facultad de atraer a las almas de vuelta a casa. Sin embargo, actualmente el principal productor es China, no México. A fin de apoyar a los productores nacionales de esta flor, legisladores solicitaron a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural un programa para la preservación de semillas y un plan emergente para el fomento de la producción de cempasúchil nativo. Este cempasúchil que tú ves ya no es como tal como el originario, el que era como de, tú ubicabas esto que cortaban, que era de corte. Entonces estos ya son cempasúchil que son de maceta y la semilla es un poco diferente, pero lo que pasa es eso, que la gente termina, o sea, los productores compran el cempasúchil, la semilla, y lo cultivan aquí. Esa semilla puede que sí sea de importación, que por eso digan que puede que sea chino, pero es la semilla y aquí es donde los productores lo reproducen. Ciertas características permiten diferenciar las flores provenientes de semillas nativas, ya que además de tener un olor más intenso, sus pétalos tienen una forma irregular, mientras que las provenientes de semillas chinas tienen pétalos más uniformes. En México, la producción de cempasúchil se destina en su mayoría al mercado de flores de ornato. Sin embargo, los pétalos ricos en carotenoides tienen otro uso, pues de ellos se obtienen pigmentos importantes para la industria pecuaria. El principal uso del pigmento del cempasúchil en México es, como les mencionaba, para el uso en la industria avícola, principalmente para la pigmentación de la piel del pollo y la yema del huevo. Sin embargo, en México no hay producción suficiente para extraer el pigmento, por lo que se tiene que importar, perdiendo la oportunidad de generar empleos en territorio nacional. Actualmente, China es el proveedor más importante de este colorante natural. Retomar la importancia que tiene cempasúchil, ya que otros países han visto este gran potencial que tiene esta planta. Y queremos que quede asentado prácticamente que es una planta de México.
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el valor estimado de la producción nacional de cempasúchil es de más de 500 millones de pesos. Tan solo Puebla, principal estado productor, prevé comercializar este año 16,000 toneladas de la flor para la temporada de Día de Muertos. El 4 de noviembre de cada año se celebra el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Cabe recordar que esta organización nació en respuesta a la violencia racista y antisemita sembrada durante la Segunda Guerra Mundial y a manera de fomentar la educación y la paz mundial en lugar del odio. Respecto a la educación y la ciencia, este organismo asigna particular prioridad a la erradicación del analfabetismo. En cuanto a la materia de comunicación y cultura, la UNESCO promociona la libre circulación de las ideas y fomenta la libertad de prensa, así como la preservación de las entidades culturales. Desde la fundación de la UNESCO, México ha tenido un papel fundamental tanto a nivel nacional como internacional. Nuestro país es depositario de una vasta diversidad cultural y patrimonial que la UNESCO ha reconocido. Entre ellos, 34 sitios culturales naturales y mixtos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. 7 manifestaciones incorporadas a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. 14 elementos reconocidos con valor documental excepcional en el programa de registro Memoria del Mundo y 44 sitios naturales enlistados en el registro de reserva de la biosfera. Por su experiencia y seriedad, nuestro país es reconocido en su grupo regional como un líder interlocutor obligado y respetado entre todos los miembros de la UNESCO, y es deber de las comisiones de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, Derechos de la Niñez y Adolescencia, Juventud y Deporte del Senado de la República vigilar que México siga siendo un referente en la UNESCO. Promover espacios de trabajo para personas con discapacidad ahora es ley. El Senado aprobó la protección de sus derechos laborales como contratación y pago sin discriminación. ¿Necesitas saber más? Ve a @Senado México en Facebook. A lo largo de 52 años, el desarrollo tecnológico, industrial y laboral en nuestro país ha experimentado grandes cambios. Sin embargo, la clase trabajadora mexicana seguía sujeta a una tabla de enfermedades que ya no corresponde a la época actual, donde, por ejemplo, el estrés o las enfermedades específicas de la mujer son determinantes respecto a la salud y los derechos de las y los trabajadores. Por este motivo, el Senado avaló una reforma enviada por el Ejecutivo a la tabla de enfermedades de trabajo y evaluación de incapacidades permanentes. Un apoyo más para los trabajadores del país es la inclusión de más enfermedades en la tabla de trabajo y la evaluación de incapacidades permanentes. La presente reforma promueve el bienestar, la seguridad y la salud laboral de las personas trabajadoras a través del establecimiento de prerrogativas que dignifiquen sus ocupaciones. También coadyuva a brindar la atención oportuna a diversas enfermedades y trastornos mentales que comúnmente padecen las personas trabajadoras y, lo más trascendente, visibilizar la importancia que tiene la salud de todos los trabajadores y asegurar condiciones que prioricen su bienestar integral. Por unanimidad, en el Senado de la República se aprobó la reforma que incorpora patologías infecciosas y parasitarias, entre las que destaca la enfermedad pandémica por COVID-19, así como trastornos mentales como la ansiedad, estrés grave, depresión, cáncer y enfermedades del sistema digestivo, enfermedades que pueden ser consecuencia de las actividades laborales. En México tenemos una alta prevalencia, por ejemplo, de diabetes, de sobrepeso, de enfermedad cardiovascular. Todo eso va ligado a una alteración metabólica en el hígado. El hígado, siendo el laboratorio que procesa todo, es un factor muy importante en la prevención de diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular. Entonces es un ejemplo de cómo se puede atacar
un problema de salud en el país, fortaleciendo o promoviendo la salud del hígado. Actualmente la Ley Federal del Trabajo contempla 161 enfermedades laborales, así como una lista de 409 incapacidades permanentes. Con la aprobación de este dictamen, ahora se reconocen 194 padecimientos y 524 incapacidades permanentes. Representan un gran avance en materia laboral, pues hoy, después de más de 50 años, un gobierno vuelve a poner atención a este importante tema, como lo es la salud de las y los trabajadores, armonizando nuestro marco normativo con la Organización Mundial de la Salud y contribuyendo a otorgar justicia social para las personas trabajadoras del país. El documento establece que las tablas de enfermedades, así como el catálogo de las cédulas para la evaluación de las enfermedades de trabajo, se revisarán al menos cada 5 años a partir de su publicación. Debido al número de horas que pasamos atrapados por el tránsito automovilístico en las zonas urbanas, ONU Habitat plantea a las naciones miembro perfilar el desarrollo urbano desde la perspectiva de la movilidad sostenible. Por ello, senadores y senadoras firmaron una carta de colaboración entre el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y la Coalición Movilidad, con el objetivo de promover la transformación de las ciudades y asentamientos humanos a través del conocimiento, la asesoría en políticas públicas, asistencia técnica y acciones de colaboración. Son tiempos de articulación de una gran política nacional de movilidad y seguridad vial en beneficio de las personas. La Carta de Colaboración plantea como punto de partida dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿cómo lograr la proximidad en función del diseño y planificación, tanto metropolitana de ciudad y de barrio? Y a partir de ello, replantear ciudades accesibles que permitan reducir accidentes y otros riesgos. El convenio también compromete al fortalecimiento de los reglamentos de tránsito y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con el fin de mejorar el entorno urbano y reducir las brechas de desigualdad. Con el triunfo de la insurrección maderista, detonante de la Revolución de 1910, se inició un periodo de transición política durante el cual se firmaron los convenios de Ciudad Juárez y se puso fin al porfiriato. En este breve espacio también se establecieron los lineamientos para restaurar el orden jurídico, las instituciones y la paz. El 26 de mayo de 1911, Porfirio Díaz dejó México y Francisco León de la Barra, quien era el ministro de Relaciones Exteriores, se hizo cargo del Poder Ejecutivo de manera interina y con una tarea principal: celebrar las elecciones presidenciales. Durante este proceso, la figura más importante fue Francisco I. Madero, quien como líder de la gesta revolucionaria logró que predominara su decisión en esta renovación política y pudo hacer que sus candidatos ocuparan la mayoría de los gobiernos provisionales. En aquella elección se presentaron 3 candidatos oficiales: Emilio Vázquez Gómez, el general Bernardo Reyes y Francisco I. Madero. En ese mismo orden, un candidato anarquista, un viejo partidario del régimen de Díaz y el héroe de la revolución. Las elecciones primarias para seleccionar a los electores tuvieron lugar el 1 de octubre de 1911, donde el partido maderista demostró su fuerza, siendo el único partido que tuvo representantes en todas las casillas. Con casi 20,000 electores, Madero obtuvo el triunfo con el 98% de los votos, mientras que José María Pino Suárez obtuvo 49% de los sufragios y con ello la vicepresidencia de la República. De este modo, el 2 de noviembre de 1911, el Congreso mexicano validó la elección federal, por la cual Francisco I. Madero llegaba a la presidencia y José María Pino Suárez a la vicepresidencia de la República. Como parte de los esfuerzos por mitigar los efectos del calentamiento global, es fundamental proteger los ecosistemas costero-marinos, espacios con gran capacidad de captura de carbono y más específicamente el llamado carbono azul, concepto que el Senado incorporó por unanimidad a nuestra legislación contra el cambio climático.
Los manglares son una formación vegetal leñosa, densa y arbórea que va de 1 a 30 metros de altura, compuesta de una o varias especies de mangle o vegetación que tolera elevadas concentraciones salinas. Los manglares brindan una gran variedad de servicios ambientales. Son zonas de alimentación, refugio y crecimiento de crustáceos y aves. Actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes. Controlan la erosión y además, junto con los humedales y los pastos marinos, capturan y almacenan carbono. Sí, carbono azul. Y estos lugares tienen una gran tarea. ¿Qué hacen? Es que estas plantitas, con sus hojitas o con sus ramas, lo que hacen es tomar el carbono, pasarlo por su cuerpo y enterrarlo en la tierra. Esta tarea de limpieza del aire es fundamental en medio de la emergencia climática. ¿Por qué? Porque uno de los principales motores que eleva la temperatura son las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas especialmente por el carbono o dióxido de carbono. Con el propósito de fortalecer los esquemas de manejo sustentable y restauración de ecosistemas costeros marinos, el Senado aprobó un proyecto que reforma la Ley General de Cambio Climático, incorporando a la legislación el concepto de carbono azul para evitar su destrucción. De acuerdo con un estudio realizado en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, ubicada en el estado de Tabasco, las reservas de carbono que se pierden por la conversión de manglares a pastos para ganado se estima en forma muy conservadora en 1.464 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea. Los manglares de México representan el 6% del total mundial y colocan a nuestro país en el 4º lugar de las naciones que poseen este ecosistema. México es uno de los países con mayor superficie de ecosistemas con carbono azul. Un bosque de manglar tiene la capacidad de almacenar hasta 10 veces más carbono que la misma superficie del bosque terrestre. Resguardar al manglar, afectado principalmente por la tala o remoción llevada a cabo como consecuencia de las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y turísticas, es la vía legal que parte desde el Senado para combatir la emergencia climática. Estos ecosistemas tan nobles necesitan ser primero reconocidos, por eso ya lo vamos a tener en la ley, van a ser los ecosistemas del carbono azul. Segundo, los vamos a proteger y tercero, vamos a poder destinarles recursos para su protección. Debido a que la pediatría es una rama de la medicina que requiere un corazón generoso, una mente aguda y una paciencia infinita, el médico Alejandro Yauzas Vargas recibió el reconocimiento Dr. Jesús Kumate Rodríguez gracias a su trayectoria en la atención de miles de niñas y niños. Para mí es un doble honor recibir esta presea, ya que lleva el nombre de mi querido maestro y amigo Jesús Kumate, que de alguna manera caminamos juntos en mi quehacer profesional y personal. Luego de una escrupulosa selección de trayectorias, la Comisión de Salud del Senado otorgó el galardón a Alejandro Yauzas, quien se desarrolló como militar graduado, mayor médico cirujano y partero. Además, su residencia de especialización la hizo en infectología pediátrica y fue asistente en el laboratorio de inmunología y bacteriología del mismo Jesús Kumate. El Senado recibió para esta convocatoria 107 propuestas de profesionales de la salud de reconocido prestigio en todo el país, quienes también representan, con su esfuerzo, el interés por avanzar en la construcción de un país sano y democrático. ¿Qué es la democracia? ¿Un ideal? ¿Un valor? ¿Un anhelo? Algunas definiciones la caracterizan como un sistema político y de organización social en el que se confiere el poder de decisión en la conducción del Estado al pueblo, que se expresa mediante la voluntad de la mayoría. La palabra democracia proviene de las palabras griegas demos, es decir, las personas, y kratos, que significa poder, por lo que la democracia puede ser definida también como el poder del pueblo. Sin embargo, existen tantos modelos diferentes de gobiernos democráticos en todo el mundo que a veces es complicado entender qué idea de democracia nos acomoda. Por ello, dejemos que sean los expertos quienes la analicen. El libro La defensa histórica de la democracia, coordinado por el Dr. Emilio Rabasa Gamboa, es una recopilación de artículos escritos por Mari Carmen Alanís, Lorenzo Córdoba, Leonardo Curcio, Dora Elvira García, María Marván, Jacqueline Perchard, Federico Reyes Heroles, Pedro Salazar,
Jesús Silva Herzog, José Emilio Wondelberg, José Antonio Crespo y el mismo Emilio Rabasa. En este libro, los autores y las autoras se dieron a la tarea de seleccionar al pensador de su preferencia para realizar la defensa histórica de la democracia, desde los argumentos e ideas del pensador. Las reflexiones sobre la democracia depositadas en cada artículo aportan elementos que permiten comprender la complejidad de la democracia, sus mecanismos y sus beneficios. Informar del diagnóstico y evaluación de la actividad pesquera y acuícola ahora es ley. El Senado aprobó que la Carta Nacional Pesquera se actualice permanentemente. ¿Necesitas más del tema? Entra a Facebook, ve a @Senado México y síguenos. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho prioritario a participar y a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos de procuración de justicia donde se resuelvan controversias que les afecten. Por ello, el Senado avaló un proyecto para que los textos judiciales que los involucren sean comprensibles por ellos y ellas a través de un lenguaje simple, directo, respetuoso y cotidiano. ¿Qué han hecho las y los jueces al respecto? Les decimos a continuación. Las autoridades estamos obligadas a proteger a todos los niños. Tu hermano y tu primo ya no estarán cerca de ti y de tus hermanas, y ya no podrán hacerles más daño. Gracias por ser tan valiente y contar todo lo que les pasó. De esta manera, sin tecnicismos y de forma cálida y respetuosa, la jueza de Tamaulipas, María del Carmen Marquina, informó a una niña el resultado de una sentencia que recibieron sus agresores. Se hizo viral algo que decían carta Elsa. En realidad se trata de una sentencia de lectura fácil que se hizo para una niña que quiso nombrarse durante el proceso para guardar y proteger su identidad, quiso llamarse Elsa. Le hablo desde el Poder Judicial de Tamaulipas. Lo que nos motiva a hacer una sentencia de lectura fácil es lo que ya le decía, explicarle a la niña o niño si procedió o no su sentencia. Y es que, si en ocasiones es difícil para un adulto interpretar un texto judicial, por el alto contenido de tecnicismos y argumentos, imaginemos lo que representa para un niño o una niña cuando intentan ejercer su derecho a la justicia, sobre todo cuando ha sido víctima de un delito. Hay varias formas de realizar una justicia que se acerca a las niñas y los niños, es decir, adaptar nuestra justicia. La justicia de los adultos está hecha por adultos y para adultos. Con el fin de cumplir el derecho a la justicia de los menores de edad, senadores y senadoras de la 65ª legislatura plantea cambios en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Ley de Amparo y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Hay un derecho que tienen los niños que es el derecho a ser escuchados, entonces en Tamaulipas hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que ese derecho se dé de manera más eficiente. Además de la carta de redacción sencilla, la jueza de Tamaulipas impulsa también la llamada prueba anticipada, para que el testimonio que dé un infante por primera vez se guarde y no tenga que volverse a repetir en los años que dure el proceso. Agotada la sede ministerial, se desahogue su testimonio, se videograbe y el día que sea el juicio, 1 año después, 2 años o 3 años después, solo traemos el video a valorar y no a la niña o al niño. Creo que es verdad lo que tú y tus hermanas contaron en la audiencia. Le dice la jueza Elsa en la carta que le envió, y con este mensaje le devuelve a la niña un poco de certeza y sobre todo el derecho a la justicia que todas y todos los niños tienen. De esta manera llegamos al final de esta revista informativa. Sin embargo, las y los invitamos a que nos acompañen durante la siguiente entrega de Cámara Alta, donde seguiremos revisando los temas que se analizan y en su caso se aprueban en el Pleno del Senado de la República. Soy Paulina Usigli y en nombre de todo el equipo que participa en este programa me despido deseando que la pasen muy bien. Hasta la próxima.
El canal del Congreso presentó